Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva Laboral. Hola Alfredo, ¿cómo estás a la distancia? Un abrazo hasta Arequipa. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y la verdad que trascendente en las relaciones laborales, que de alguna manera no se toca con el pincel que se debe, ¿no? Con ese detalle. Estamos hablando sobre estos retos y oportunidades que las trabajadoras tienen en espacios tradicionalmente masculinos, ¿no? Y para ello, pues, hemos invitado y agradecemos también la presencia de una experta en este tema. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, ¿qué tal, Jesús? También saludar a la distancia, espero que te encuentres bien. Igual también a todos nuestros seguidores y a aquellos que estén viéndonos y escuchándonos en las diversas plataformas en donde nos encontramos. En efecto, como lo has mencionado, hoy es un episodio especial. Estamos en el episodio número 20 y vamos a desarrollar un tema el cual, como lo has mencionado, ¿no? Lleva por titulado esta entrevista: las trabajadoras en espacios tradicionalmente masculinos, los retos y oportunidades. Y este tema, como lo mencionas, en efecto, tiene muchas aristas partiendo inclusive desde la sociedad en la cual nos encontramos, ¿no? Los rasgos marcados de una sociedad machista, en donde inclusive podemos ver que en las relaciones de trabajo, en los espacios laborales, en estos últimos años las mujeres han tomado mayor fuerza e ingresado a espacios donde tradicionalmente, como lo señalábamos, eran predominantemente copados por varones, ¿no? Y no solamente en los centros de trabajo, sino también, como lo mencionaba, en la propia sociedad, ¿no? Es grato ver cómo al día de hoy tenemos en puestos claves del gobierno, de entidades públicas, a profesionales muy capacitadas, y que en realidad pues es todo un reto el cual debe de superarse, y a lo que se busca y lo que se desea llegar es que puedan tener las mismas oportunidades todos. Y no solamente el ingresar a un centro de trabajo o a un espacio, sino desenvolverse en este espacio de manera adecuada, y los miembros de este espacio puedan desenvolverse también de la misma manera con todos los integrantes, ¿no? Así que bueno, sin mayor preámbulo, Jesús, vamos a darle pase y la bienvenida a nuestra invitada, a la abogada y profesora laboralista Estela Ospina Salinas. Muy buenos días, doctora Estela. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por aceptar la invitación también de Perspectiva Laboral. Muy buenos días, Jesús y Alfredo a la distancia y con Jesús también a la distancia. Es un gusto para mí estar con ustedes, reconocer la labor que vienen haciendo de difusión a partir de este tipo de entrevistas. Me pareció muy interesante esta posibilidad de poder mirar más específicamente el tema de las mujeres trabajadoras en espacios tradicionalmente masculinos. Y encantada de estar con ustedes, a sus órdenes. Gracias, doctora Estela. Y bueno, vamos a empezar esta entrevista partiendo de la igualdad y la no discriminación. Y para eso nos puede explicar acerca de ello, ¿no? Y también, de manera más estricta, ¿qué es la discriminación en el empleo? Ok, miren, un elemento que me parece especialmente importante es partir un poco de los enfoques más internacionales sobre la materia, ¿no? Que no necesariamente son, de alguna manera, los de más avanzadas, sino los que se han ido consolidando ya como de alguna manera como parte de lo que podríamos denominar las normas internacionales del trabajo. Entonces, es como ya... Luego voy a comentar algunos enfoques un poco más contemporáneos, más innovadores, pero me voy a centrar ahora en el enfoque desde OIT, que tiene que ver con el reconocimiento que hace justamente
esta instancia de Naciones Unidas especializada en el mundo del trabajo, en el reconocimiento por un lado, del principio y del derecho fundamental a la no discriminación, ¿no? Tanto en el empleo como por otras razones. Este es uno de los principios que fue consagrado ya hace algunos años en este reconocimiento que se hizo sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, en las normas que fueron publicadas, digamos, como característica en el año 98. Luego, este año justamente se han ampliado de los 4 a 5 y se ha incluido el tema de el entorno de trabajo seguro y saludable, que también contribuye y hace sinergia justamente con esta temática de la importancia de la no discriminación. También es importante mencionar que hay convenios. Hay 2 que vienen de la mano con este elemento del reconocimiento. Y son el convenio de la remuneración y es también el convenio 101 sobre la no discriminación en el empleo y en la ocupación. Esos 2 van de la mano porque son convenios fundamentales amarrados a esta declaración del año 89, del año 98. Pero luego también tenemos el tema, yo creo que este es un convenio poco valorado, y es el convenio vinculado a los trabajadores con responsabilidades familiares. Es decir, el tema de que no se trata de que sea la mujer solamente la que se haga cargo de las responsabilidades familiares, sino que papá y mamá son corresponsables familiares de la dinámica en casa. Y también se tiene propiamente ya el convenio 183 sobre maternidad. Entonces, estos constituyen de alguna manera un marco mínimo vinculado al tema de la no discriminación, específicamente de la mujer en el mundo del trabajo. Luego tenemos, obviamente, el marco constitucional. Tú me comentabas, además, ¿qué es discriminación en el empleo? ¿No? Discriminar tiene que ver justamente con esos elementos de distinción, puede ser exclusión, pero también a veces una especie de preferencia, ¿no? Que está recubierta, que se da de manera distinta en distintos espacios también, ¿no? Puede ser el espacio en la escuela, un ejemplo, ¿no? Yo nací en Lima, pero me crié en Ayacucho. Y luego tuve que regresar a Lima, y yo no me había dado cuenta que cuando uno vive en la sierra, adquiere a la hora de hablar, pues una cierta tonalidades, características, y se le llama mote en Lima, o le llamaban mote en Lima, en esa época. Ya estoy hablando hace como 50 y tantos años atrás. Y yo no entendía por qué mi manera de hablar resultaba extraña en el colegio limeño, ¿no? Y me dice, y entonces eso, por ejemplo, es un elemento de discriminación. Y es un elemento de discriminación que se vive en Lima por todos aquellos que hemos vivido, nacemos o tenemos algún tipo de origen distinto del limeño. Ese es un elemento de discriminación. Otro elemento de discriminación, por ejemplo, es la raza, ¿no? Todos en el país tenemos, como decía mi abuelita, de inga y de mandinga, ¿no? O sea, tenemos de inca, de negro, de todo tenemos. Sin embargo, somos un país clasista, racista, y además, en las propias relaciones laborales, se aprecia una categoría que tiene que ver con un enfoque un poco más socioantropológico, que hace referencia a un elemento que se llama colonial, ¿ya? Es decir, como que hay un estereotipo, ¿no? Superior, blanco, varón, con dinero, con poder,
¿no? Entonces, ellos son los dueños de la fábrica, mientras que el migrante, ¿no es cierto?, color puerta, como dicen, ¿no? Le dicen, no, tú eres color puerta, ¿no? Tiene un rol subordinado. Esta relación en este país no es solamente un tema de, sí, hay una clase dominante, sino también tiene que ver con la raza, tiene que ver con el color, tiene que ver hasta con el apellido. O sea, es una cosa que a mí me pareció increíble. Personas que han tenido que cambiarse de apellido para no ser discriminadas socialmente. Entonces, estamos tocando puntos muy delicados, ¿no?, de nuestra sociedad. Alfredo comentaba al inicio que efectivamente somos una sociedad marcada por el machismo, sin la menor duda. Pero no solamente, como digo, hay un tema de machismo, también tenemos estos otros elementos que tenemos que evidenciarlo porque están presentes en el mundo laboral. En ese sentido, la discriminación tiene que ver con todos estos elementos que no deberían estar presentes, que no deberían ser, entre comillas, filtros de selección, que no deberían impedirnos tener un trabajo seguro, saludable, creativo, ¿no? En fin, pero en ese sentido, esa es un poco una mirada sobre los elementos de discriminación que afectan directamente el empleo, ¿no? Tanto Jesús como Alfredo mencionaban que afecta en el empleo, en el acceso, sí, porque hay filtros. O sea, antes era impresionante, pero yo estuve, por un tema de investigación, estuve revisando cómo eran las convocatorias hace 20 años en los periódicos. ¿Ya? Y eran impresionantes, ¿no? Buena presencia, color tal, o sea, prácticamente universidad tal, o sea, de tal a tal edad, o sea, toda una serie de criterios que hoy por hoy son considerados elementos de discriminación en el acceso al empleo, porque las competencias profesionales no tendrían que ver con ello. El otro elemento es que esta discriminación se da también en el empleo. Y también es causa muchas veces de la salida o de la expulsión de trabajadores y de trabajadoras del empleo. Entonces, es un continuum, ¿no? O sea, no es solamente en el acceso, es durante y también cuando uno revisa, por ejemplo, los despidos y los elementos de los despidos, ¿no? Muchas veces se encubre. Por ejemplo, a mí me pareció muy interesante este tema vinculado al embarazo, porque claro, ningún empleador decía yo la voy a despedir porque está embarazada, o sea, jamás, ¿no? Eso era, pero, o sea, perdón, pero, ¿no? Básico 1, nunca digo que esté embarazada, ni que la causa es el embarazo, es el término del contrato, es X. Sin embargo, en el fondo, lo que estaba detrás era el embarazo. Tan es así que, conversando con unos médicos me decían, médicos ocupacionales, ¿sabes? Que hacían las pruebas de ingreso. Me decían, yo no entiendo por qué el empleador, lo primero que me pide en orina es que yo supiera si estaba embarazada o no la mujer. O sea, la propia postulante, ¿no es cierto? Ya estaba en la etapa de selección final, ¿no? Y le hacen el examen, ni ella sabía que estaba embarazada, me decía el médico. Pero ya había sido filtrada y ya tenían la prueba de embarazo. Entonces, creo que esos elementos son ejemplos que demuestran que en el mundo del trabajo estamos todavía con un tema, o sea, hay mucho por mejorar, hay mucho por andar y por eliminar, digamos, temas bastante sustanciales todavía. Gracias, doctora. Sí, efectivamente, nos ha comentado respecto a la discriminación desde muchas esferas, ¿no?
el racial, el tema también de la clase, incluso desde dónde provienes, incluso dónde estudiaste previamente, no solamente universidades, ¿no? Sino también colegios, ¿no? La famosa pregunta ¿de qué colegio eres?, ¿no? Es curioso, aquí en Lima es muy recurrente, ¿no? No sé si sucede lo mismo en provincia, pero aquí en Lima lo recurrente es, oye, ¿de qué colegio tú eres? Entonces, si lo vemos desde una persona que nació en Lima, en los conos, en Lima Centro, esa pregunta tiene distintas connotaciones, ¿no? Pero bueno, y centrándonos en el tema del empleo, y más aún, nos ha comentado también una experiencia sobre lo que pasa estrictamente las mujeres en un filtro, incluso durante el trabajo, porque yo también he escuchado, tenido casos a la mano donde les hacen firmar a veces algún tipo de documento donde ellas indiquen si es que efectivamente no están embarazadas, ¿no? Si es que no quieren pasar ese filtro, como una suerte de, digamos, una constatación de que por si acaso yo no estoy embarazada. No habría, digamos, una justa causa para ello, pero bueno, y eso es donde vamos a este punto. ¿Qué podemos denominar una discriminación por razón de género? ¿Qué razones se considerarían así? Y también estas preguntas se entrelazan con la siguiente, ¿no? ¿Puede un hombre acaso y una mujer hacer el mismo trabajo? Ok, sí, efectivamente el tema de... Yo voy a partir de un par de elementos generales para dar el contexto a la respuesta, ¿ya? Porque muchas veces en la práctica judicial lo que solemos ver es el caso concreto, ¿correcto? O sea, es la señora, el señor, la empresa X, la empresa Y. Y lo que ocurre es que tanto el señor como la señora, como las empresas, están en un contexto social, económico, cultural, que de alguna manera impregna y marca nuestras propias decisiones, incluso nuestra propia mirada jurídica en relación con este tipo de elementos, ¿no? Porque tenemos conductas adquiridas, tenemos comportamientos ya establecidos, en donde a veces decimos, no, es que yo ya no soy machista, ¿no? Por ejemplo, ustedes que son jóvenes, yo ya, machista fue mi papá, ¿no? Yo ya no soy machista. Pero cuando uno empieza a revisar este elemento cultural, este peso que tiene nuestra sociedad, de todas maneras nos deja siempre ciertos toques de machismo y ciertos micromachismos. Yo en ese sentido, la verdad, prefiero hablar de que estamos en un proceso de deconstrucción del machismo y de los modelos patriarcales, ¿no? En ese sentido es un proceso de deconstrucción porque no está acabado, ¿no? Es un tránsito, y lo importante es ir paulatinamente mejorando y avanzando. Y en ese sentido el derecho tiene un rol que puede ser un rol conservador, el derecho laboral me refiero, puede ser un rol conservador o puede ser un rol que protege o tutele estos derechos, ¿no? Conservador me refiero a un ámbito patriarcal, a un ámbito machista, ¿no? de las propias relaciones laborales y de las relaciones entre los jefes y las trabajadoras o entre las trabajadoras y los colegas trabajadores. Entonces, el enfoque de los problemas de discriminación de género tradicionalmente se veían en una esfera binaria. Me refiero a masculino y femenino, ¿ok? Hoy por hoy tenemos en nuestras sociedades, no hablo solamente de la peruana, sino me refiero de todas las sociedades, una mayor apertura en relación al reconocimiento de la libertad de las personas a sus distintas opciones sexuales. Entonces, ahora tenemos una comunidad
LGTBQ+, ¿verdad? En donde hay un ámbito de desarrollo de opciones que también deberían ser incorporadas en la reflexión jurídica como elemento de discriminación de género también. Le pongo un ejemplo, o dos, hasta tres. Bueno, tengo muchos ejemplos, pero miren, un caso de un trabajador gay, homosexual, que además tenía como característica, él es enfermero, atiende a los pacientes, los atiende correctamente, pero tiene una dificultad para hacer peso. Normalmente los varones, enfermeros, suelen hacer la parte física. Él se denominaba ella, no podía hacerlo por un problema de lesión. Paulatinamente lo excluyeron y terminó saliéndose del centro de salud, porque poco a poco lo fueron, ¿no? No era él me decía, o sea, no es una cosa visible, no es algo que yo pueda decir, me están haciendo esto, sino que un día, no, ya no te preocupes, ¿no? No te preocupes. Entonces, poco a poco, ¿no? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es en una entidad bancaria, una trabajadora que está en tránsito de ser masculina. También terminó saliendo porque le hacían la vida imposible. Te has equivocado, tú no sirves, ¿no? Este tema de un permanente. Entonces ella se sentía pésima, ¿no? Para no hablar de los chicos y lo que ha pasado con los chicos en Tailandia, en uno de estos países Entonces, y en el mundo del trabajo eso se da. Y por ejemplo, las personas trans, y esa es una investigación que se está haciendo por ejemplo ahora en Brasil, se está haciendo en Canadá y se está haciendo acá, las personas trans son las que menores posibilidades de acceso al empleo tienen. Por tanto, están, entre comillas, condenadas a trabajar ¿cómo le llaman esto? En arreglo personal, ¿no es cierto? O en el tema del trabajo sexual. Esto es género, desde un enfoque un poco más amplio. Como yo les dije al inicio, el enfoque tradicional es enfoque binario, varones y mujeres. Y ahí también tenemos tarea por hacer. Pero creo que el gran reto que tenemos en el siglo XXI es mirar que no solamente estamos entre hombres y mujeres, sino que tenemos que reconocer una mayor amplitud de opciones sexuales en donde también los elementos de discriminación, como les he podido comentar en algunos casos, se vienen dando de una manera muy dura para las personas que están en esa situación. Y la otra pregunta que me hacías tiene que ver con el tema de si los hombres y las mujeres pueden hacer un mismo trabajo. Lo pueden hacer, pero una cosa que es bien importante es el concepto de división sexual del trabajo, ¿ya? La división sexual del trabajo atiende a que las características propias que se dan en una determinada actividad, y eso ustedes lo pueden ver también, por ejemplo, ¿ya? En el tema de enfermeros o enfermeras, ¿qué suelen hacer? Misma categoría, mismo monto, misma actividad, enfermero, enfermera, ¿ok? Pero en el puesto de trabajo hay dos tipos de actividades. Una que tiene que ver con la movilización del paciente y la otra con el cuidado y la atención. Generalmente, los enfermeros movilizan al paciente, porque requiere, no siempre, también las enfermeras. Mientras que la enfermera es la que atiende directamente las pacientes
sillas, el cuidado, ¿no? Ese tipo de elementos. Entonces, igual, por temas laborales me tocó apoyar el tema de una norma sobre obreros municipales en seguridad y salud en el trabajo, y tuvimos que hacer trabajo de campo para ver cómo era el trabajo. Y ahí encontramos que de igual manera, en el caso de los obreros municipales, las obreras municipales hacen la limpieza y el barrido de calles, mayormente, mientras que el varón hace la limpieza en los camiones, cargar esos bultos, ¿no es cierto? Entonces, es como que el mismo puesto, mismas características, pero hay una división sexual del trabajo que está operando en nuestra sociedad implícitamente. Que quería mencionarla, o sea, no es un tema de... se da en la práctica. Claro. Justo con esta división sexual en el trabajo, como nos menciona, que en los hechos está materializado, ¿no? Existe una subclasificación o subdivisión en el momento de ingresar al trabajo en la asignación de roles que se le da a cada trabajador, ¿no? Y cuando hablamos en este tema de ingresar al trabajo y una vez dentro, ¿qué relación también se tiene con el estereotipo de género? Como nos mencionaba, el concepto de género de forma amplia, ¿no? No solamente concebir al tema de hombre y mujer, sino también a las otras conceptualizaciones o enfoques que se tengan, que en la práctica sucede, ¿no? Y que muchas veces no tenemos un análisis o un pronunciamiento sobre ellos, ¿no? Porque, claro, lo tradicional es hablar hombres y mujeres, pero ¿y quiénes se ocupan del otro sector, ¿no? O un sector minoritario? Entonces, explíquenos más acerca de qué relación o qué sentido tiene el término estereotipo de género y cómo se relaciona esto en la relación laboral, ¿no? Tanto en el acceso como dentro del trabajo. Ok, miren, voy a partir de un ejemplo que a mí me pareció terrible por lo duro que es, y me voy a permitir, voy a tratar de ser, lo tengo impreso incluso, ¿ya? Porque realmente es muy duro, ¿ya? Viene del tema del derecho penal y tiene que ver a propósito de un tema de una violación, ¿ya? En donde se dice que el juzgado, esto lo he tomado de La Pasión por el Derecho, propaganda también para él, dice, el juzgado afirma, ¿no?, por las máximas de la experiencia, este tipo de atuendo interior femenino, truza color rojo con encaje, no entro al detalle de los encajes, pero suele usarse en ocasiones especiales, para momentos de intimidad, por lo que conlleva inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado. Perdón. Eso es claramente un estereotipo. Además, es un estereotipo que está llevando al juzgador a una sanción a la víctima. Está revictimizando a la víctima. Lo mismo está ocurriendo en el ambiente laboral. Cuando, por ejemplo, hay empresas que dicen, mira, este es el outfit, este es el estándar, ¿no es cierto?, de vestimenta. Y te colocan un estándar. Hay otras empresas que no.
Si tú tienes un estándar de vestimenta, ya está, ese es tu estándar. Y tú te acoges a ese estándar y listo. Si difieres o no, ya es otro problema. Pero si no tienes un estándar de vestimenta, ¿por qué no puedes ir cómodamente? Y resulta que una víctima de hostigamiento sexual en el trabajo lo es porque va vestida de manera, entre comillas, provocadora, ¿no? Es decir, la revictimizan a la víctima. Y estamos hablando de operadores jurídicos que tienen estos estereotipos de género insertos. Entonces, es muy difícil, o sea, bueno fuera, ¿no es cierto?, como en las computadoras, delete, ¿no?, se borra esto y ya está, pero no funcionamos así los seres humanos. Entonces, estos estereotipos de género, estas maneras que tienen y que tenemos, como digo, es todo un proceso de deconstrucción, ¿no? No es de un día para el otro, pero sí me parece fundamental de hablar de esto, conversar de ese tipo de temas, porque son los problemas reales de todos los días. Otro ejemplo que les quiero poner, miren, a mí me invitaron a una conversación en Piura hace algunos años, antes de la pandemia. Entonces, estábamos allí trabajadoras, trabajadores, ¿no? Y justamente tocamos este tema de discriminación y temas vinculados a violencia en los puestos de trabajo, ¿no? Y entonces, al inicio, como suele pasar, yo les digo, muy bien, a ver, ¿quién se ha sentido discriminado? ¿Quién ha sentido violencia? Levanten la mano. Todos se miraron, no, todo nice, todo perfecto, todo bien. Ah, muy bien, les dije. Vamos a ver qué va a pasar. Entonces, me puse a explicar todas las características y lo que implica la discriminación y lo que implica el correlato que tiene de violencia en el mundo del trabajo. Porque no es que te discriminan, no, es que duele, es que afecta, ¿no? Es que te hace sentir mal, es que te baja la autoestima, es que te molesta, te estresa o incluso puede constituirse en un riesgo psicosocial para tu dinámica personal, laboral e incluso familiar. Entonces, explicaba yo este tipo de estos elementos y al final de la sesión les pasamos unos papelitos para que de manera anónima pusieran en blanco y negro cuál era la peor experiencia que habían tenido en el mundo del trabajo. Bueno, ¿saben? Fue tremendamente duro. O sea, mujeres que explicaban la forma en que peyorativa, en que por el color de la piel eran tratadas. La forma peyorativa por cómo su forma de hablar, porque tenían un dejo, porque habían venido de tal lado, las discriminaban. También era muy duro los temas que iban desde chicos gay, chicos homosexuales, que decían, no puedo decirlo, no puedo manifestar quién soy. Paso 12 horas en el trabajo y no puedo decir quién soy. Entonces, todos estos elementos estaban presentes allí. Eran más o menos 250 personas, respondieron 200. Tenía una psicóloga que mira el tema ocupacional y me dijo, es que es impresionante lo que ha salido en esta reunión. Y estoy hablando de una región, ¿no? Yo prefiero hablar, con todo respeto, de Lima como región y cada una de las regiones.
¿no? Arequipa, Cusco, Puno, son regiones como Lima. No son provincias, no son otros distritos, no, son regiones y merecen el mismo respeto y la misma consideración que Lima como capital de un país. Pero no más ni menos, o sea, eso es así. Entonces, por eso les digo, o sea, si en una región había esa expresión de violencia por elementos de discriminación, yo me imagino cómo será en otras partes también. Así que espero haberles contestado cómo estos estereotipos pues inciden dramáticamente en el mundo del trabajo y suponen mucho malestar, mucho, ¿no? Hasta, como repito, hasta temas mucho más críticos. Gracias, doctora, ha quedado bastante claro y efectivamente desde estas experiencias duras se advierten cómo la víctima podría ser incluso calificada como la culpable, ¿no? Lo cual es sorprendente porque el único culpable es el que comete el acto y eso siempre tiene que quedar claro desde el primer momento, ¿no? Y bueno, y entrando más al tema que nos ocupa el día de hoy, desde esta experiencia que usted tiene, ¿nos podría comentar cuáles serían estos retos que tienen a partir de todos estos estereotipos, digamos, por la razón de género, estos retos que tienen las trabajadoras en espacios tradicionalmente masculinos, con los ejemplos que usted pues, nos comenta? Ya, miren, allí una de las cosas que me parece bien importante, yo he tenido oportunidad de trabajar temas con policías cuando se empezaban a insertar en la Policía Nacional. Tuve oportunidad de conversar también con mujeres que se insertaban en las Fuerzas Armadas, hace ya muchos años, ¿verdad? Y más recientemente con mineras, con trabajadoras de construcción civil, con, obreras municipales que ya también están incorporándose en el mundo del trabajo, y también con abogadas que están litigando en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el mundo masculino en el derecho del trabajo también ha sido de abogados, o sea, los abogados litigan, las abogadas hacen informes y atienden clientes, ¿o no? Más o menos, ¿no? Generalmente parece, sí. Generalmente, ¿no? Generalmente los abogados litigan, las abogadas hacen informes y atienden clientes. Pues entonces tuvimos una conversación a propósito, me voy a centrar un ratito en las abogadas y luego regreso, porque es un tema del cual también hay que conversar. Y justamente yo les decía, oigan, que a propósito de unas invitaciones, ¿no?, para reflexionar sobre temas procesales, yo les decía, oye, qué interesante, pero me llama la atención que no estén abogadas aquí, cuando yo conozco muchas abogadas que están litigando. Me consta, además, y me dicen, doctora, es que no, nos han dicho que no, que todavía somos muy jóvenes, que no tenemos experiencia, que no tenemos el nivel, que no tenemos posibilidades, que tenemos que hacer más, ¿cómo les dijeron? Como que tenían que hacer más logros, ¿no?, para poder ser incorporadas. Y estoy hablando de abogadas contemporáneas como ustedes, o sea, que son abogadas litigantes, digamos, sobre los 40, 30 y tantos, 40 años. Pues creo que ahí amerita también, y esto que comento para el mundo de las mujeres laboralistas, jóvenes obviamente, lo comento también para las mujeres trabajadoras.
Porque al igual que ellas, un elemento que es básico, pero básico, es reconocer su esfuerzo y su trabajo. Las mujeres que han llegado allí es porque detrás de ellas hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha dedicación y mucha entrega. Porque no es por casualidad que hayan llegado, ¿eh? Lo segundo es reconocer los aportes puntuales que hacemos las mujeres trabajadoras en nuestros ámbitos. Podemos no tener el espacio aquí o el expertise acá, ¿no es cierto? Pero tenemos un aporte importante que hacer desde el enfoque que nosotras consideramos, valoramos y reconocemos como útil socialmente. Por ejemplo, ahora, ¿no? Cuando yo les propuse conversar este asunto y ustedes me dijeron, mujeres en espacios tradicionalmente masculinos, yo dije, qué interesante que dos jóvenes abogados les interese un tema de ese calado. Entonces creo que el segundo elemento tiene que ver con eso, con la valoración, que es una valoración social, decirle, lo has hecho bien, ¿no? Puede que tengamos algún error, nos podamos equivocar, pero lo has hecho bien y a continuación podés mejorar aquí. Y no la descalificación, porque ese es el gran reto. O sea, no hablo de la persona en sí misma, porque la mujer que está colocada en un espacio masculino, pues no les cuento lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, primero, ser muy rectas, o sea, hay una serie de elementos que tienen que hacer para poder mantenerse en un espacio masculino, tradicionalmente masculino. ¿Por qué? Porque así como hablamos de que hay machismos, hay micromachismos también, que se expresan, por ejemplo, en las reuniones. ¿Qué es lo tradicional? Lo tradicional es, yo por razones profesionales no pude estar en Arequipa, en el Congreso, pero he visto las fotos. ¿Ya? Y entonces en las fotos aparecían los varones en un grupito, otros varones en otro grupito, y las colegas, abogadas, laboralistas en otro grupito, segmentadas, no integradas. Entonces, este esfuerzo de integración es un esfuerzo muy importante. Y es una tarea de todos y de todas, integrarnos. Porque finalmente la idea es que tanto ustedes como nosotras contribuyamos a que nuestra justicia laboral sea una justicia eficiente, efectiva y que brinde seguridad jurídica y a la vez traiga justicia, ¿no? Que es el elemento clave. Y este tema de ¿qué es lo que podemos hacer? Yo sugeriría esos elementos porque son elementos importantes. Interesante reflexión que nos hace doctora Estela. Y creo que partir de eso, ¿no? De una valoración que tienen todos los involucrados en la relación del trabajo, no solamente partiendo del empleador, el cual va a seleccionar a un trabajador, sino también de los propios compañeros y del entorno en el cual se desenvuelven estas personas, ¿no? Independientemente, como lo mencionamos, del género o del sector al que se desenvuelva el trabajador. Y como dice, ¿no? Y yo al menos creo, desde mi punto de vista personal, que estas valoraciones o desmerecimientos que se tienen indudablemente afectan al desempeño del propio trabajador. Y pasa con estas expresiones de machismo y de micromachismos hacia las mujeres en específico, por ejemplo, y en la práctica, ¿no? De que hay una tendencia siempre a un desmerecimiento de alguna actividad o logro que hagan las trabajadoras o las mujeres en el desempeño de sus actividades, ¿no? Como que hay una tendencia a minimizar estas actividades que se hacen, ¿no? Comentarios como que, eso es sencillo, o eso es fácil, que recién lo puedes hacer, que eso lo hago así, a ojos cerrados o algo por el estilo,
cuando en la práctica, si analizamos inclusive objetivamente las actividades que hacen los propios trabajadores masculinos, son actividades que requieren de mucho esfuerzo, de mucha complejidad, y que al momento inclusive de reconocerlos o de premiarlos inclusivemente, estas actividades realizadas por personas de género masculino, pues son más reconocidas o son tendientes a ser de mayor reconocimiento, ¿no? Entonces, esta minimización, como lo dice, de estos logros, de estas actividades, se tiende a un punto en el cual se critica más, por así decirlo, las cosas que hacen las mujeres, ¿no? Desde la óptica del trabajo y en general, ¿no? Como que no es tan reconocido y se hace una crítica muy acuciosa a lo que se hace la mujer, ¿no? Es como que se hace una actividad y es, pero faltó esto, pero faltó lo otro, que esto no es así, pero en realidad falló en esto. Cuando tenemos a un sujeto masculino, a un trabajador masculino en la evaluación de un mismo hecho, se pasa sobre alto ciertas evaluaciones, o no se es tan acucioso como sí recae con el tema de una trabajadora, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, creo que ha dado en el punto clave en el tema de la valoración, y que parte de los propios sujetos, ¿no? Que tengan que a mejorar, no solamente en el trabajo, sino en la sociedad en general. Y en relación a este comentario, doctora, ya advertido que son los retos que se tienen que mejorar, ¿cuáles son las oportunidades, a través de los hechos y en la práctica también, que tienen las trabajadoras de desenvolverse en estos espacios masculinos, ¿no? ¿Qué oportunidades tienen, se les brinda, y contra qué también se enfrentan, ¿no? Sí, miren, yo creo que la ventaja de todas y todos, y sobre todo la gente joven en el siglo XXI, es que somos una sociedad, yo creo que hay todavía corrientes conservadoras, ¿verdad?, que todavía están ahí haciendo lo suyo, pero más allá de ello, creo que en general, globalmente, estamos ante un esfuerzo, que un espacio de concreción son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Uno de esos objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver con el objetivo 5, y justamente atiende al tema de no a la violencia ni a la discriminación sobre la mujer. Perdón. En ese sentido, este enfoque global, más las normas que hemos comentado, ¿no?, además del tema de derechos que ya están consagrados, o sea, tenemos CEDAW, tenemos la Convención de Pará, tenemos los convenios de la OIT que hemos mencionado, tenemos las leyes en el país, tenemos normas que de alguna manera tenemos lo que podríamos llamar una arquitectura jurídica básica para garantizar la incorporación plena de las mujeres trabajadoras en aquellos espacios tradicionalmente masculinos. ¿Okay? Tenemos igualdad salarial, tenemos el tema de hostigamiento, etc. O sea, ya tenemos como una estructura jurídica, digamos un marco jurídico, una arquitectura jurídica lo suficientemente sólida como para permitirle a las mujeres que puedan optar por trabajos tradicionalmente masculinos también, si así lo desean, si así tienen competencias. ¿Dónde está el principal tema? El principal tema está por el lado de las capacitaciones y las competencias para acceder a ese tipo de espacios. Les pongo el ejemplo de los espacios tradicionalmente masculinos en construcción civil, en donde a través de CONAFOBICER se ha hecho un programa, por ejemplo, muy importante a nivel nacional para la formación de mujeres trabajadoras en la industria de la construcción.
y han resultado excelentes. Y esto dicho por los propios trabajadores, particularmente en dos tipos de actividad. En el encofrado, es decir, ¿no?, esta parte así donde todo tiene que quedar bien, en el encofrado, y en todo lo que tenga que ver con la colocación de alguna manera, el acabado final, la calidad del acabado final. Allí las mujeres en construcción tienen especial, digamos, calidad en su aporte. Esto en construcción. En el caso de la limpieza pública, de igual manera, ¿ya? Van ganando un expertise, van ganando más competencias, y también tienen un área especialmente importante de formación, aunque a veces no, y es todo un tema que se tiene que mejorar. Y así, en varios ámbitos, creo que hay, además, en el sector minero también hay una iniciativa de muchas empresas de facilitar la incorporación de las mujeres trabajadoras, no solamente en la alta decisión, sino también en las actividades operativas también, que es el área que en particular a mí me interesa. De igual manera, en el Poder Judicial hay una apertura también para una inclusión de abogadas jóvenes, que no solamente sea la secretaria de la secretaria de la secretaria, ¿no?, o del secretario, pues normalmente en el esquema era el secretario y la secretaria, que son las que están ahí en la tarea puntual. Entonces, tenemos la posibilidad de, con este anclaje, esta estructura, esta arquitectura jurídica, permitir una mayor incorporación de mujeres trabajadoras en espacios tradicionalmente masculinos. El reto, perdón, está colocado en dos áreas, diría yo. Está colocado en el área de aceptarlas y valorar el aporte, como he dicho anteriormente, y el segundo, el reconocimiento, no solamente que bien lo haces, sino económico también. O sea, ese tema de la igualdad salarial es fundamental. Las mujeres entran a actividades tradicionalmente masculinas también porque es una forma de mejorar los ingresos, no solamente suyos, sino de su familia. En ese sentido, no es ver a la competencia, ¿no? Como, perdón, me comentaban al inicio, me comentaban unos trabajadores mineros, me decían, es que al inicio para nosotros era ver a una mujer minera era totalmente distinto, o sea, visto desde ellos y visto desde ellas, porque les pregunté también a ellas cómo habían vivido su inclusión en este mundo masculino total, me decían, los trabajadores mineros nos veían a nosotras como si fueran extraterrestres. Y nos sentíamos así, porque ellos nunca habían visto una mujer ingresar a la mina. Y nosotras habíamos sido formadas ya para entrar a la mina, ya sabíamos lo que teníamos que hacer, ya teníamos competencias, teníamos las herramientas. Entonces sentábamos, ¿no? Nosotras entrábamos para empezar a trabajar y ellos nos miraban y se quedaban en silencio. En ese sentido, el hecho de que estas empresas no solamente fomenten la inclusión de las mujeres trabajadoras, sino que además desarrollen a lo largo de toda la permanencia laboral de las mismas este tema de actividades de valoración, ¿no es cierto?, es fundamental. El otro elemento que es fundamental tiene que ver con la cantidad de horas de trabajo para permitir a hombres y a mujeres que estudien. Nosotros tenemos muy baja productividad en general como país. Pero ¿cuál es el gran problema?
que tenemos trabajadores y trabajadoras que están laborando más de 12 horas al día, más 2 horas y media de desplazamiento al trabajo, ¿qué calidad de sueño, qué calidad de atención a la familia van a tener? Si incluso los llaman hasta los domingos. O sea, necesitamos realmente mejorar sustancialmente esos elementos para que nuestra dinámica familiar también sea sólida. No se trata de agarrar y decir, sí, la familia vale. Las familias valen, pero las familias necesitan derechos. Necesitan que los trabajadores y las trabajadoras tengan jornadas de 8 horas donde se les pague bien, se les reconozca su trabajo, puedan salir a sus casas a atender a sus familias y puedan tener una capacitación permanente. ¿No saben ustedes en las entrevistas, en las investigaciones que hago, cuáles son los 2 grandes reclamos? Mujeres que están trabajando en actividades masculinas que han decidido no tener hijos porque no pueden tener hijos, porque no les dan los horarios. Segundo, mujeres que no pueden continuar estudiando porque no pueden tener tiempo para estudiar. Las empresas van a tener ventajas, las van a tener sin duda. Como digo, aportamos elementos de calidad, aportamos miradas distintas, complementamos muchas miradas. Aportamos en ese sentido en el mundo del trabajo. Pero de igual manera necesitamos que por otro lado se valore, se reconozca, se otorguen oportunidades. Muchas gracias, doctora, por esos alcances, de los retos y oportunidades expuestas a partir de digamos, hechos concretos, ¿no? Lo que evidencia en la práctica y no solamente en la teoría. Y teniendo en cuenta que el fin de todo esto, el marco internacional, la Constitución, la norma, de alguna manera la finalidad es garantizar pues el cumplimiento de todo esto. Y entrando ya a colación, ¿cuál sería el rol de la inspección del trabajo en la eliminación de la discriminación en por razón de género y para que también se cumplan con esta integración, ¿no? Porque nos comentó también de varios sucesos donde las mujeres en ciertos grupos de trabajo estaban de alguna manera esparcidas, y no por un tema de, como sucede en el colegio, los hombrecitos por aquí, las mujeres, no, es ya un tema cultural, de falta de integración. Entonces, ¿cuál es el rol de la inspección del trabajo en ese sentido? Yo creo que efectivamente en la inspección del trabajo tenemos un problema, ¿no? Y porque los temas de discriminación se dan no solamente en el sector privado, sino también se dan en el sector público. Y lo que ocurre es que SUNAFIL solamente atiende al sector privado, ¿no es cierto?, 728, y implica una gran dificultad y un gran límite, porque efectivamente los temas de los que estamos conversando también implican al sector público, y implican de manera sustancial al sector público. Por tanto, allí tenemos una limitación, ¿no? Servir tiene un rol, pero no olvidemos pues que es una entidad pública, y como toda entidad pública está regida por la Ley General de Procedimientos Administrativos. Entonces puede hacer recomendaciones o hacer fiscalizaciones posteriores, pero no puede hacer intervenciones sancionatorias. Entonces, allí tenemos un límite, que es importante mencionarlo porque tiene un impacto, y tiene un impacto importante, y se llama impunidad. Allí donde podamos tener un marco jurídico, este andamiaje, esta arquitectura jurídica súper bien, ¿no? Bien diseñada, tenemos una norma sobre estiramiento sexual en el trabajo, tenemos normas sobre no discriminación, tenemos igualdad salarial, tenemos la Ley General sobre eliminación de la violencia a la mujer, tenemos todo esto que hemos comentado, internacional, nacional, etcétera. Perfecto, pero ¿y
¿Cómo hacemos el cumplimiento? ¿Cómo, frente a un incumplimiento, cómo se actúa? ¿Cómo actúan los sindicatos? ¿Cómo actúan las trabajadoras? Ahí tenemos una limitación. En el caso del sector privado, SUNAFIL tiene un rol y tiene una prioridad y tiene una especial relevancia. ¿Dónde está el problema? El problema está que muchas mujeres que trabajan en este tipo de actividades suelen ser jefas de familia. Al ser jefas de familia, tienen mucha más dificultad para hacer denuncias. Allí, además, son personas sobre las cuales el tema de la libertad sindical no opera en la práctica. ¿Por qué digo no opera en la práctica? La libertad sindical está colocada, pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas empresas tienen políticas instaladas para eliminar la libertad sindical de facto. Y hay sindicatos que no, y ese es el otro tema, no incorporan a las trabajadoras en sus reivindicaciones. Entonces tenemos varios temas que necesitamos ir mejorando. En ese sentido, el tema de la libertad sindical es un ámbito también de intervención de SUNAFIL. El tema de la libertad sindical es también un ámbito de la propia empresa y de sus propios patrones y políticas. La incorporación de las mujeres trabajadoras en las organizaciones sindicales es otro elemento a considerar. Y finalmente, el tema de las denuncias por infracciones y por hechos de discriminación deberían también tener un papel preponderante en la acción de SUNAFIL. Tenía unos datos allí que hablaban hasta de un 70% de denuncias que se habían establecido, en donde ese era el porcentaje en donde había una afectación para el caso de las mujeres trabajadoras. Se hablaba de un 70 a un 75% en las denuncias que se habían formulado a lo largo de estos años. Pero como repito, hay un problema un poco mayor que tenemos que atender si queremos efectivamente ir mejorando, ¿no? Interesante la reflexión y bueno, este último apunte que nos brinda doctor Estela sobre el tema de la inspección. Quizás, y ya para manera de ir terminando con el tema en general y la entrevista, además del rol inspectivo del trabajo, quizás de manera general, ¿qué rol toma el Estado en este caso, no solamente en las relaciones de trabajo, sino de manera general? Porque no solamente debemos enfocarnos en eliminar estos elementos y estos rasgos de discriminación, de estereotipos, de machismos, de micromachismos que hay en el trabajo, sino en la sociedad, porque es prácticamente el reflejo de la sociedad y del desenvolvimiento de las personas en la familia, en el hogar y en el diario, ¿no? Entonces, ¿qué rol toma el Estado en estos casos? ¿Qué medidas debe de tomar? Ya hemos entendido de que el arquetipo jurídico, el marco normativo está ahí vigente, pero vemos que en la práctica sigue materializándose estos hechos, ¿no? Entonces, ¿qué rol asume el Estado? Y quizás para finalizar, ¿en qué beneficia en el centro de trabajo mismo el tema de establecer una igualdad, el de eliminar estos rasgos de discriminación, ¿no? Hemos tocado ya y hemos mencionado el tema de un desempeño, una productividad que se pueda dar, pero además de ello, ¿qué beneficios puede tener, doctora Estela, el tema de Miren, yo le agradezco la pregunta, Alfredo, porque efectivamente tenemos un gran problema en este momento en el país. Como ustedes saben, justamente una de las labores claves que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es justamente eliminar esas barreras, estos elementos de discriminación
concretamente sobre la mujer y sobre las otras poblaciones vulnerables. Y ahora hay un proyecto de ley que quiere convertir al Ministerio de la Mujer en Ministerio de la Familia. Ni siquiera de las familias, porque en el país hablemos familias, sino de la familia. Entonces, el primer elemento que es clave para el Estado es ser consciente que el Estado peruano ha suscrito una serie de acuerdos internacionales por los cuales tiene un compromiso como Estado de tutelar, proteger y velar por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo 5, que tiene que ver justamente con el tema de la eliminación de toda forma de violencia sobre la mujer. Por tanto, resultaría totalmente contradictorio que frente a un Estado que tiene esa misión, descoloque justamente el ministerio que tiene a su cargo ese rol y esa función, porque además es el Ministerio de la Mujer el que articula, el que tiene que ver, por ejemplo, en relación con la ley de protección frente a todo elemento de violencia sobre la mujer, tiene que articular una serie de distintos elementos que inciden en las políticas públicas. Por ejemplo, los temas de capacitación e información de enfoque de género públicas. Es una norma que ha sacado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? Se debe cumplir. Todos estos elementos que estamos conversando ahora forma parte de la formación. Nosotros digo, he pasado también por el Estado, pero nosotros, digo, siempre he formado parte del Estado, tenemos capacitaciones internas, ¿no es cierto? O sea, no solamente por seguridad y salud en el trabajo, sino como parte de la formación interna en todas las entidades públicas, tenemos formación especializada. ¿Por qué no se dedica parte de esa formación a estos temas que son tan importantes en el propio Poder Judicial? Son elementos que son transversales. Les he puesto un caso vinculado al tema penal, porque es extremo. Es una violación extrema, es un elemento de discriminación total, es tratar a la mujer como un objeto, ¿no? Objetivar a la mujer. Pero al igual que eso, tenemos herramientas desde el Ministerio de la Mujer que podemos recoger en el sector público también. Entonces, ¿hay un rol estatal? Sí. Primer rol, mantener el Ministerio de la Mujer, poblaciones vulnerables, darle mayor asignación presupuestal, porque la asignación presupuestal que tienen realmente compite con el Ministerio de Trabajo en base abajo, darles competencias, fortalecer los centros de emergencia de la mujer. O sea, hay elementos que necesitamos fortalecer en el Estado y tienen que ver con el Ministerio de la Mujer. O sea, ese es un elemento clave. Ese es en el Poder Ejecutivo. En el Poder Judicial, lo que hemos comentado, la capacitación, la formación, la inclusión, en la reflexión jurídica sobre este tipo de hechos y de situaciones a partir de sentencias y a partir de miradas críticas para la mejora continua de las resoluciones judiciales. Y en el caso del Congreso, pues pensar un poco mejor, pensar mejor algunas de las normas que quieren promover, ¿no? O sea, realmente en una situación que tenemos como país, que estamos tratando de reflejar en una conversación como la de ahora, pero que además es muchísimo más dura y más crítica, pues ¿cómo se les ocurre, digo yo, discúlpenme, pero cómo se les ocurre hacer un tema para la familia? Por eso les he dicho, ¿tenemos que proteger a la familia? Sí, horarios, tiempos de trabajo, tiempos de calidad,
allí protegemos a la familia. Pero entonces tengamos claridad también en que necesitamos que en el caso de las mujeres trabajadoras podamos brindar desde Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer, herramientas suficientes para su mejor protección y su mejor defensa. Ahora, ¿qué beneficios hay, ¿no? ¿Cuáles son los grandes beneficios? Les puedo poner un ejemplo, ¿ya? Miren, por razones laborales también, en una oportunidad, ¿recuerdan el caso de Pisco? El terremoto que asoló Pisco. Nos tocó ir a una comunidad a entregar carpas, ¿ya? Y estábamos conversando con la gente de la comunidad y nos preguntó la señora, una señora de Pisco, no de Pisco, de una de los distritos, nos dijo: señoritas, ustedes que vienen a entregar las carpas, porque así nos dijo, señoritas, ustedes que vienen a entregar las carpas, ¿a quién se la van a dar? Entonces, la respuesta natural era al varón, ¿no? O sea, el que cuida la casa, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, pero la pregunta nos dejó pensando y dijimos: señora, esa fue mi reacción, señora, ¿qué piensa usted? Y la señora nos dijo, y fue muy sabia, lo que dijo fue: mire, si ustedes le dan la carpa al varón, el varón se va a aprovechar. Si ustedes le dan la carpa a la mujer va a cuidar la carpa, va a cuidar a sus hijos y va a cuidar a la familia. Y además, esa carpa le va a dar respeto a la mujer en la comunidad. Cerrado, dijimos. Va para las mujeres. Y regresamos después de una semana para ver qué había pasado. Oiga, las carpas, o sea, era, porque además en otra, como esto no había sido conversado entre la gente donante, en ese momento, en otro lado había unas carpas que habían sido entregadas a los varones y estaban, ¿no? Había un cierto desorden, ¿no? En fin, el sitio donde habían sido colocadas las carpas de las mujeres se habían puesto de acuerdo, se habían organizado, se habían puesto de acuerdo, estaba todo organizado, tenían sus horarios de entrada, tenían sus normas, el esposo que llegaba borracho o el conviviente que llegaba borracho no entraba a la calle, tenían una carpa afuera donde tenían... Perdonen. Espero que con ese ejemplo, que es un ejemplo concreto, las mujeres podemos hacer eso. Allí donde estamos. Muchas gracias, doctor. Ha sido, la verdad, un placer y la verdad un honor estar con usted. Hemos llegado al final, lamentablemente, de este programa, este episodio, y agradecemos nuevamente su disposición a nuestro público por su presencia virtual. Doctora, sus palabras finales, ¿cuáles son las redes donde usted constantemente nos informa sobre algunos acontecimientos en materia laboral, algunos eventos, ponencias? Entiendo que el 2 de diciembre va a estar también como ponente en el tercer pleno distrital en materia laboral de Lima. Sí, correcto. Bueno, primero agradecerles muchísimo la oportunidad que he tenido de poder conversar sobre un tema que puede herir algunas susceptibilidades. No suelo ser, digamos, ya tengo edad como para decir las cosas como son, entonces no tengo, y además no se dicen por decir, o sea, siempre hay una base jurídica y una base de hechos que respalda cada una de las cosas que comento y que menciono. Quiero agradecerles en ese sentido la oportunidad de haber compartido con ustedes. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier elemento que ustedes consideren y valoren, yo estaré encantada de atenderles. Valorar además el esfuerzo tanto de Alfredo como tuyo, Jesús, de llevar adelante esta iniciativa.
Nada, quedar a su disposición en lo que pueda yo apoyar, encantada. ¿Ya? Red social, solamente uso una, ¿ya? Y fue a propósito de un colega mío, Yuri, y se llama LinkedIn o LinkedIn. ¿Ya? Esa es la única que uso, porque me permite compartir temas académicos, temas, digamos, vinculados a seguridad y salud en el trabajo, que es mi área de especialidad, temas como estos de género, que también me interesan. Así que allí sí me encuentran. En otras, no tengo otras redes, la verdad. Tengo un equipo, formo parte de un equipo que se llama TANI, ¿ya? THANI, que es, no sé si ven ustedes, este es el símbolo, TANI. Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Ya, se llama así, es un equipo de mujeres, abogadas, trabajadora social, que hacemos capacitación en temas de derecho del trabajo, orientada al mundo del trabajo, pero centralmente en las mujeres trabajadoras. Así que mucho de lo que he conversado ahora con ustedes tiene que ver justamente con tratar de escucharlas a ellas y tratar de compartir con ustedes sus experiencias, sus saberes y sus conocimientos también. Sí, antes de pasar, Alfredo, contigo, no, doctora, gracias. Sí, invitar también a los que nos están escuchando y viendo a seguir también a Tani, porque comparten una información muy, muy relevante con temas de derecho al trabajo, seguridad y salud en el trabajo y con un enfoque de género. De hecho, hace un par de meses me parece que hicieron un diplomado acerca de yo lo vi ya en diferido, pero estuvo muy interesante, así que invitarlos de todas maneras. Vamos a dejar las redes igual en la descripción, Alfredo. Ya, perfecto. Sí, ahora tenemos un nuevo diplomado. Terminamos el año pasado el primer diplomado, y es un diplomado que lo hacemos con Canadá, con Steelworkers, y con el apoyo también del Colegio de Abogados de Lima Norte. Y este año hemos empezado también otro diplomado básico. Estamos haciendo la continuidad con los participantes y las participantes del ciclo pasado, y el 2023 tenemos el diplomado intermedio. O sea, este es el básico y tenemos un diplomado intermedio. Participan allí la doctora Fanny Bautista, que es nuestra jefa y coordinadora, ella es quien nos coordina, la doctora Andrea Sánchez, que también forma parte del equipo, la doctora Isabel Mamani, la doctora Susan Rivera, la licenciada Natalie Polanco. Estamos allí compartiendo. Muchas gracias, doctora Estela, por acompañarnos el día de hoy, por darnos su tiempo también en esta entrevista, en esta reflexión de una temática que sin lugar a dudas es muy importante decir las cosas claras, y como lo dice usted, no solamente con base en lo jurídico, sino también con base en la realidad y en los hechos, que es lo que viene sucediendo, ¿no? Así que para nosotros es un honor, y claro que sí, la combinamos a que pueda acompañarnos en próximos eventos y a seguir hablando de temas muy interesantes y que parten de la realidad de los trabajadores, que parten de la realidad de las propias relaciones de trabajo que se dan, ¿no? Y que al final, con el paso del tiempo, se vienen desenvolviendo con diversos factores, diversos elementos que a veces no son vistos desde las ópticas completas de las ciencias, no solamente desde un punto de vista jurídico, y dejamos muchas veces el análisis sociológico, social, psicológico de las personas, ¿no? Así que muchas gracias por todo esto. También invitamos a seguir a Tani, a la doctora Estela, y bueno, hemos llegado a la parte final. Agradecerles también a todos nuestros seguidores, al público que nos acompaña, que puedan seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en LinkedIn, como Perspectiva Laboral. También en el canal de YouTube, donde pueden ver esta entrevista. Y bueno, también por último en Spotify, en el cual subimos nuestros episodios a modo de podcast, así que también podrán encontrar la entrevista con la doctora Estela
en esta plataforma. Muchas gracias por todo y nos vemos hasta una nueva edición. Muchas gracias.